Bienvenidos nuevamente al aula virtual de Geometría y Trigonometría 1. En esta ocasión vamos a demostrar el famosísimo teorema de la trigonometría llamado Teorema de Pitágoras, que es tan importante que es para la geometría y la trigonometría en sí. Al igual en este video vamos a hacer una serie de demostraciones distintas sobre este gran teorema, del cual hay literalmente miles de demostraciones, al igual que el teorema del cateto y el teorema de la altura. Son tres de los teoremas importantes relacionados con el triángulo rectángulo. Piensa en lo siguiente: ¿qué pudiera tener en común el filósofo Platón, algún polifacético constructor, filósofo, matemático, constructor, pintor, Leonardo da Vinci, o un corredor de bolsa llamado Henry Perigal, o inclusive el mismísimo presidente de los Estados Unidos, James Garfield? La respuesta es que todos estos personajes han realizado al menos una demostración de este teorema tan famosísimo en la historia, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras hasta la fecha sigue siendo la relación matemática más conocida por todas las personas. Su historia se remonta hasta casi 4000 años, es decir, unos 1300 años antes del nacimiento del mismísimo Pitágoras. Ya me dirá usted cómo se llama teorema de Pitágoras, si ya se estudiaba incluso antes de su nacimiento, 1300 años antes de su nacimiento. A lo largo de la historia ha habido una multitud de demostraciones de este teorema. Y en esta clase pues nos vamos a limitar simplemente a demostrar alrededor de 10. Suficiente para conocer este maravilloso teorema llamado teorema de Pitágoras. Entonces vamos a comenzar y lo primero con lo que vamos a iniciar es con un poco de historia. Así que la historia, el que no conoce la historia está destinado a repetirla, así que la historia es importante en nuestra vida. El teorema de Pitágoras fue comprobado en el siglo XVI a.C., precisamente por el filósofo al cual llega su nombre, Pitágoras de Samos, que es este que está viendo en pantalla. Pero se estima incluso que pudo haber sido previo a su existencia o demostrado bajo alguna otra denominación, inclusive antes de su nacimiento. Respecto a los babilonios, existe una pequeña nota, que es esta que está viendo en pantalla en escritura cuneiforme. Desde el punto de vista matemático, las novedades más importantes que registran los textos babilónicos se refieren a la solución algebraica de ecuaciones lineales y cuadráticas y el conocimiento del llamado teorema de Pitágoras. Es decir, ya conocían este famoso teorema de Pitágoras y sus consecuencias numéricas. El teorema de Pitágoras tiene este nombre porque su demostración, sobre todo, no es esfuerzo únicamente del filósofo Pitágoras, sino que es esfuerzo de toda la escuela de la cual él direccionaba, es decir, la escuela pitagórica. Anteriormente, en Mesopotamia, en el Antiguo Egipto, se conocían temas de valores que se correspondían con los lados de un triángulo rectángulo y se utilizaban para resolver problemas referentes a los citados triángulos, tal como se indica en algunas tablillas o papiros. Sin embargo, no ha perdurado durante ningún documento que exponga teóricamente su relación. En el caso, la pirámide de Kefren, que está datada más o menos del siglo XXVI a.C., fue la primera gran pirámide que se construyó basándose en el llamado triángulo sagrado egipcio, que no es ni más ni menos que el famoso triángulo pitagórico con las proporciones 3, 4, 5. El teorema de Pitágoras es de los que cuentan con un mayor número de demostraciones diferentes, utilizando métodos tan diversos. Una de las causas de esto es que en la Edad Media se exigía una nueva demostración del teorema para alcanzar el tan anhelado grado de Magister Matheseos. Es decir, para que lograr el
alcanzar el grado de Magíster Matheseus, había que realizar una demostración distinta del teorema de Pitágoras. Ya imaginará usted cuántas personas lograron demostrar este teorema. Hay un sinnúmero de demostraciones de este teorema, algunas más creativas que otras. Algunos autores proponen hasta más de 1000 demostraciones. Otros autores, como el matemático estadounidense E.S. Lomins, catalogó 367 pruebas diferentes en su libro en 1927. En este mismo libro, Lomins clasificaría las demostraciones en 4 grandes grupos: las algebraicas, donde se relacionan los lados y segmentos del triángulo; las geométricas, en las que se realizan comparaciones de áreas dinámicas a través de las propiedades de la fuerza, masa; y las cuaterniónicas, que son mediante el uso de los vectores. Y por último, un chistaco del día: llamarle hipotenusa a lo que nosotros conocemos como el lado más largo. Bien, teorema de Pitágoras. Veamos qué es lo que reza el famoso teorema de Pitágoras. Si tenemos un cateto base llamado cateto A, un cateto altura llamado cateto B, obviamente estas dos letras pueden cambiar de posición, naturalmente dependiendo de la postura que tenga una persona. Así es como se le va a denominar tanto al cateto base como al cateto altura. Cateto contiguo A, cateto opuesto B, pero esto puede cambiar perfectamente. Y la hipotenusa, que evidentemente es el lado más largo del triángulo. Entonces, la relación que guarda el teorema de Pitágoras es que el cateto base al cuadrado más el cateto altura al cuadrado debe ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. De esto se reza el teorema: en todo triángulo rectángulo, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa, es igual a la suma de las áreas construidos sobre los dos catetos. Teorema de Pitágoras. Todo triángulo rectángulo, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Bien, y vamos a pasar a la demostración de este teorema, al menos algunas de las demostraciones. En este caso, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, obviamente tiene un ángulo recto, el cateto base le vamos a llamar cateto A, al cateto altura le vamos a llamar cateto B, y al lado más largo le vamos a llamar hipotenusa, C, que es siempre el que está enfrente del ángulo recto, ¿verdad? Entonces, el teorema dice que en todo triángulo rectángulo, la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos, es decir, si en el cateto A construimos un cuadrado, entonces su área va a ser llamada A cuadrado, porque base por altura, lado al cuadrado, es decir, A cuadrado. Y el cuadrado formado por el cateto altura B, su área sería lado por lado o base por altura, y quedaría como B al cuadrado. Entonces, la suma de estas dos áreas es lo que generaría el cuadrado construido sobre la hipotenusa, es decir, que C cuadrado es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los dos catetos. Bien, pasemos a la demostración número 1. Imagínese usted que tengamos un cuadrado. Dentro de este cuadrado vamos a trazar líneas paralelas entre sí, como lo está viendo ahorita en pantalla. Es decir, esta línea es paralela a esta y esta es paralela a esta. Cabe mencionar de que no importa la longitud que le dé al paralelismo de la línea, siempre y cuando se forme un cuadrado en el centro. Entonces, construyamos un triángulo que abarque, observen,
en la pantalla qué es lo que abarca. Justo aquí se va a formar otro triángulo. En este sector se forma otro triángulo. Y en este último sector se formaría otro triángulo. Todos son perfectamente iguales entre sí y son rectángulos porque coinciden con el lado recto del cuadrado. Entonces, tendríamos esta figura, de la cual cateto base sería A, cateto altura sería B y la hipotenusa, que es el lado más largo, sería C. Si giramos el triángulo, este cateto pequeño es este de acá, sería B. Este cateto largo es este de acá, sería A. Lo mismo para este, el pequeño es B, el largo es A, el pequeño es B y el largo es A. Obviamente, los lados del cuadrado que quedó adentro corresponden a las hipotenusas de cada uno de los triángulos pequeños. Entonces, aquí podemos hacer una pequeña demostración. Si nosotros quisiéramos calcular el área del cuadrado grande, es decir, este cuadrado que estoy perimetrando ahorita, este cuadrado está formado por, en el caso, 4 triángulos amarillos que son iguales entre sí. Y como los triángulos, o sea, su fórmula es base por altura entre 2, tenemos 4 veces el área de los triángulos, más el cuadrado verde que quedó en el centro. El área del cuadrado verde que quedó en el centro. Entonces, esta sumatoria de las 4 áreas de los triángulos con el cuadrado que quedó en el centro, eso es lo que formaría el área total del cuadrado. Entonces, veamos. Área total. En este caso, el cuadrado grande que está aquí tiene por base la suma de B con A. Es decir, base por altura o lado al cuadrado. Entonces, el área del cuadrado grande va a ser igual a la suma de B más A elevado al cuadrado. Es decir, lado elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 4 veces base por altura entre 2, en el caso, si analizamos un triángulo cualquiera, la base sería A y la altura sería B, aunque como el orden de los factores no altera el producto, eso es indiferente. Más, en el caso, el área del cuadrado grande es lado al cuadrado o base por altura. Entonces, el lado corresponde a la hipotenusa de los triángulos, sería C, por lo tanto sería C elevado al cuadrado. Desarrollamos en el miembro izquierdo el producto notable, cuadrado a la primera, más el doble producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Y acá pues podemos simplificar mitad 1, mitad 2, y me quedaría 2 por AB más C cuadrado. Continuamos entonces. Este 2AB que se encuentra sumando cambia de operación y pasaría a restar al miembro izquierdo. Y esto sería igual a C cuadrado. Reducimos términos semejantes, 2AB menos 2AB es 0. Y solo me quedaría A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Dicho de otra manera, el cuadrado del construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Y aquí quedaría demostrado el teorema de Pitágoras, al menos por este método. Bien, siguiente teorema que vamos a demostrar a partir del teorema de Pitágoras, el teorema de la altura, tan útil también en la trigonometría. Imagínense que tenemos un triángulo rectángulo como el que está viendo en pantalla. Obviamente tiene un ángulo recto de 90 grados, llamémosle a sus vértices A, B y C, cateto A, cateto B, altura, y la hipotenusa, que siempre está enfrente del ángulo recto, sería C. Las letras pueden cambiar, ¿verdad? Según la bibliografía que nosotros consultemos, la ubicación de las letras pues, puede cambiar, igual se pueden llamar X, Y, Z o como sea. Entonces, si nosotros trazamos una altura directo hacia la hipotenusa,
Entonces, esta altura dividiría el triángulo en dos triángulos rectángulos que formarían ángulos de 90 grados, como es el caso que está viendo en pantalla. Entonces, si analizamos los triángulos por separado, en este caso, ya la hipotenusa se partió en dos. ¿Ya? Analicemos esto entonces. El área del triángulo ABC, o sea, el triángulo inicial, el grande, su fórmula es base por altura entre 2. Si sustituimos los datos, la base sería A, la altura sería B, dividido entre 2. De esto también podemos observar que el área del triángulo ABC, base por altura entre 2, podemos llamarle también base al lado grande, este que está viendo acá en pantalla. Porque si le damos la vuelta, la base sería esto. Como esto sería una altura, también se cumpliría base por altura entre 2. Por lo tanto, si la base sería la hipotenusa, la altura sería la línea divisoria entre los dos triángulos que están acá. Por lo tanto, quedaría base por altura, C por H, entre 2. Es decir, el triángulo inicial ABC tiene dos maneras de cómo obtener su área, ya sea ocupando como base el cateto A y como altura el cateto B, o utilizando como base la hipotenusa y como altura la línea que separó en dos el triángulo y que forma ángulos de 90 grados. Entonces, el área se puede obtener de dos maneras distintas. Por lo tanto, esto lo podemos perfectamente igualar. Si las dos áreas dan el área del triángulo ABC, entonces podemos igualar las dos ecuaciones. Para el miembro izquierdo quedaría AB sobre 2 y para el miembro derecho quedaría C por H entre 2. Toda la expresión en ambos miembros para no afectar, simplificamos y tendríamos la siguiente relación. A por B es igual a C por H. Esta sería la primera relación que podemos observar a partir de un triángulo rectángulo al cual desde el vértice se traza una altura hasta la hipotenusa. Eso me está diciendo que la multiplicación de A por B, es decir, la multiplicación del cateto base por el cateto altura, da como resultado la multiplicación de la hipotenusa por su altura. Recuerde esta pequeña demostración. La multiplicación de sus dos catetos es igual a la multiplicación de la hipotenusa con su altura, siempre y cuando sea un triángulo rectángulo, el cual desde el vértice se levanta una altura hasta la hipotenusa. Bien, analicémoslo de otra manera el ejercicio. Si lo vemos como dos triángulos por separado, la hipotenusa del triángulo ABC se parte en dos. Se partiría en un lado perteneciente al triángulo AC y esta parte de acá, que sería la altura, le vamos a llamar N, y esta otra parte de acá que le vamos a llamar M. Entonces podemos analizarlo como que si fueran dos triángulos distintos. Quedémonos primero con el triángulo de la izquierda para demostrar el teorema de la altura. Si analizamos el triángulo de la izquierda, el teorema de Pitágoras, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, sustituyendo los datos, recuerde que según la nomenclatura C es la hipotenusa, A cateto base y B cateto altura, aunque los catetos no importan. Entonces, la hipotenusa en este triángulo que quedó acá sería B elevado al cuadrado. El cateto base, ya sea N o ya sea H, eso no importa. Si le llamamos N al cateto base, me quedaría N cuadrado más, y si le llamamos H al cateto altura, me quedaría H al cuadrado. De la relación anterior, recuerda usted la pequeña relación de este triángulo, nosotros podemos observar que A cuadrado
es igual a m cuadrado más h cuadrado. Es decir, en el triángulo 2, este triángulo de acá, la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a el cateto base al cuadrado más el cateto altura al cuadrado. Utilizando nuevamente el teorema de Pitágoras, pero con el triángulo de la izquierda. Entonces ya tenemos dos teoremas resueltos para dos triángulos distintos. El triángulo anaranjado, el teorema me quedará b cuadrado es igual a n cuadrado más h cuadrado, y en el triángulo de la derecha el teorema me queda a cuadrado es igual a m cuadrado más h cuadrado. Con esas dos relaciones regresamos al triángulo, y el triángulo grande evidentemente también se le puede aplicar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto base al cuadrado más el cateto altura al cuadrado. Como utilicé las mismas letras, al sustituir, C es la hipotenusa, se mantiene igual, A es el cateto base y B es el cateto altura. Entonces se me pueden formar tres teoremas de Pitágoras dentro de este triángulo. Uno para el triángulo ABC, uno para el triángulo anaranjado, que es este de acá, y uno para el triángulo amarillo, que es este de acá. A partir de esto, empecemos a hacer ciertas igualaciones. Tenemos que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, pero el valor de a cuadrado es realmente m cuadrado más h cuadrado, y el valor de b cuadrado es igual a n cuadrado más h cuadrado. Entonces esto lo podemos sustituir y tendríamos lo siguiente: en la hipotenusa C, como C se forma de la suma de dos lados de los triángulos que están adentro, entonces la hipotenusa nosotros le podemos llamar m más n o n más m, como usted quiera llamarle. Es decir, es la suma de este cateto anaranjado con este cateto amarillo. Ahora, el cateto A es m cuadrado más h cuadrado, y el cateto B, por igualación, es n cuadrado más h cuadrado. En el miembro izquierdo se forma un producto notable, el cuadrado de la primera más el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Y en el miembro derecho, reduciendo términos semejantes, h cuadrado con h cuadrado nos daría 2h cuadrado. Por lo tanto, nos quedará m cuadrado más 2h cuadrado más n cuadrado. Transponemos términos. En este caso, el n cuadrado que se encuentra sumando pasa al otro miembro a restar. La m cuadrado que se encuentra sumando pasa al otro miembro a restar. Y solo me quedaría 2h cuadrado. Nota usted que m cuadrado con m cuadrado se cancela, n cuadrado con n cuadrado se cancela, y lo único que me queda es 2mn es igual a 2h al cuadrado. Dividimos toda la expresión entre 2 para no afectar la ecuación. Aquí pudimos mandar a dividir cualquiera de los dos, no importa. Si simplificamos, me quedaría que la multiplicación de m por n me da como resultado h cuadrado. Y esto es lo que se conoce como el teorema de la altura. Es decir, la altura al cuadrado es igual a la multiplicación de los dos lados que resultan de dividir la hipotenusa. Pero eso siempre se cumple solo si esta línea divisoria divide los dos triángulos en 90 grados, es decir, es una altura. Entonces el teorema de la altura dice que la altura al cuadrado es igual a la multiplicación de los dos lados resultantes de partir la hipotenusa. Ya tendríamos demostrado que el cuadrado de la altura trazada sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual al producto de las longitudes de los segmentos en que queda dividida la hipotenusa. Y a eso es lo que se le llama teorema de la altura. Vamos al siguiente, que sería el teorema del cateto. Una manera parecida, pues vamos a demostrarlo. Vamos a comenzar con el mismo triángulo que ya teníamos anteriormente, el triángulo rectángulo ABC. Este triángulo lo vamos a dividir en dos. Vamos a trazar una altura
Al dividir esa altura se me forman dos triángulos rectángulos, un triángulo a la izquierda llamado AC, y si le llamamos otra D, por ejemplo, ACD, y otro triángulo rectángulo que le podemos llamar BCD, si le llamamos AD a esta parte de acá. Bien, de esto vamos a hacer algo muy parecido a la demostración del teorema de la altura. Recuerden, la hipotenusa se divide en dos partes proporcionales. En el caso, la primera le vamos a llamar n y a la segunda le vamos a llamar m, que corresponden a catetos de los dos triángulos que quedaron. Porque en el triángulo anaranjado esta n hoy corresponde a un cateto y esta m del triángulo amarillo corresponde a un cateto. La hipotenusa del triángulo amarillo sería A y la hipotenusa del triángulo anaranjado sería B. Entonces, quedémonos nuevamente con el triángulo de la izquierda. ¿Qué vamos a hacer con el triángulo de la izquierda? Vamos a calcular su teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, es decir, b al cuadrado, es igual al cuadrado de la suma de sus dos catetos. Es decir, n cuadrado más h al cuadrado. Pero del teorema anterior, es decir, del teorema de la altura, nosotros sabemos el significado de h cuadrado. Si usted recuerda, a h cuadrado se le puede llamar de la siguiente manera. La multiplicación en este triángulo de acá de m por n. Recuerde por el teorema de la altura, h cuadrado es igual a la multiplicación de los dos segmentos a lo que queda dividido el triángulo mayor en el lado de la hipotenusa. Entonces, si sustituimos el valor de la h cuadrado realmente es el producto de n con el otro que desapareció, que sería m. Por lo tanto, podemos sustituir en este caso, b cuadrado se queda igual, n cuadrado se queda igual, pero h cuadrado realmente se llama m por n. Es decir, en el miembro, usted se fija, podemos dar un factor común. Aplicamos factor común n, que es el elemento repetido. ¿Factor de quién? De n cuadrado entre n es n, más mn entre n es mn. Pero si usted recuerda, ¿qué se supone que era n más m? Regresemos al triángulo grande. N más m es la hipotenusa grande. Por lo tanto, si sustituimos n más n, tendríamos que b cuadrado es igual a n por c. Entonces, quiere decir que la hipotenusa de este triángulo que se forma acá es igual a la multiplicación de la hipotenusa del triángulo grande por la proyección de la hipotenusa de ese triángulo. Es decir, en este caso, hagamos lo mismo pero con el otro triángulo. Si hacemos lo mismo con el triángulo amarillo, en este caso, utilizando el teorema de Pitágoras, c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado, la hipotenusa del triángulo amarillo corresponde a A, ¿verdad? El cateto A, que es la base, corresponde al lado M. Y el cateto altura, que es la B, corresponde a H. Por lo tanto, me quedaría A cuadrado es igual a M cuadrado más H cuadrado. Recuerde, según el teorema de la altura es igual, en este caso, a la multiplicación de los dos lados en el que se dividió la hipotenusa. Por lo tanto, nosotros pudiéramos sustituir h cuadrado por m por n. Sustituyendo, a cuadrado se mantiene igual en este triángulo, m cuadrado se mantiene igual, pero h cuadrado por el teorema de la altura es igual al producto de la división de la hipotenusa, es decir, m por n. Luego, de manera análoga a como sucedió con el cateto B, se está formando un factor común, pero un factor común m en el miembro derecho. Por lo tanto, extraemos el factor común m,
factor de m cuadrado entre m es m, más mn entre m es simplemente n. Pero si usted recuerda del triángulo grande, la hipotenusa C era la suma de m más n. Por lo tanto, aquí tendríamos que a cuadrado es igual a m por c. Entonces tendríamos definido el teorema del cateto. En el triángulo anterior, teníamos que b cuadrado era igual a n por c, y en este tenemos que a cuadrado es igual a m por c. Es decir, a manera ilustrativa, si trazamos una altura sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo, el cuadrado de cada cateto va a ser igual al producto de la longitud del segmento de la hipotenusa adyacente al cateto por la longitud total de la hipotenusa. Poco enredado, pero fácil de entender. Enfoquémonos en b. b cuadrado va a ser igual a n por m por n. Dicho de otra manera, b cuadrado va a ser igual a c por n. Y en el triángulo amarillo, a cuadrado va a ser igual a m más n por m. Dicho de otra manera, a cuadrado va a ser igual a m por c. Es decir, este cateto es igual al producto de la hipotenusa completa por su proyección en el cateto. Es decir, este que está aquí adyacente a la hipotenusa, porque el otro no es adyacente, ¿ven? La n no está adyacente a A. Entonces, la relación de B es con su cateto adyacente y la relación de A es con su cateto adyacente. Entonces, B cuadrado es igual a n por c y A cuadrado es igual a m por c. Y ahí tendríamos los dos teoremas, tanto el teorema del cateto como el teorema de la altura. Repasemos entonces los tres teoremas que hemos estudiado. En todo triángulo rectángulo, según el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado del cateto base más el cuadrado del cateto altura. Luego, ¿qué dice el teorema de la altura? Si en un triángulo rectángulo se levanta una altura que toque la hipotenusa, entonces se forman dos triángulos rectángulos de los cuales la altura al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de la división de la hipotenusa. Es decir, altura al cuadrado va a ser igual a n por m. Luego, el teorema del cateto tenemos que si dividimos un triángulo rectángulo mediante una altura que toque la hipotenusa, cada cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa completa multiplicado por su lado adyacente, el cateto adyacente relacionado con su hipotenusa, es decir, la proyección de la hipotenusa. Entonces tendríamos que a cuadrado es igual a m por c y que b cuadrado es igual a n por c. Y esos serían los tres teoremas relacionados con el triángulo rectángulo. Ahora pasemos a más demostraciones del teorema de Pitágoras. Veamos la siguiente demostración. Imagínense que tenemos este triángulo rectángulo cuya base es A, su cateto altura es B y obviamente el lado más largo es hipotenusa. Y si este le damos vuelta y lo subimos acá, así con la misma posición, solo girarlo 90 grados hacia arriba. Es decir, quedaría esto de acá. Aquí está, el mismo triángulo. De lo cual, este lado sigue siendo A, este sigue siendo B y su lado más largo sigue siendo la hipotenusa. Luego, si trazamos una línea entre sus dos vértices, acá se me formaría un triángulo isósceles, por cierto, porque tendría como base C y como altura C. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos tres figuras. Dos triángulos iguales y un triángulo más grande. Y tendríamos también como figura completa un trapecio. Esta demostración se le debe a James A. Garfield.
El presidente, por cierto, James Abraham Garfield, 1831 a 1881. Antes de convertirse en el 20º presidente de los Estados Unidos, realizó esta particular demostración del teorema de Pitágoras. Y para su demostración, tan sencillo, basta como tener el área del trapecio, que va a ser igual a 2 veces el área de los triángulos amarillos, más una vez el área del triángulo rojo. Pero recuerde, el área del trapecio directo se puede calcular con la fórmula base mayor más base menor por altura sobre 2. El área del triángulo amarillo, base por altura entre 2. Y el área del triángulo rojo, sigue siendo un triángulo, base por altura entre 2. Sustituyendo los datos, para el trapecio grande, ¿quién es la base mayor? A. ¿Quién es la base menor? B. Entonces tenemos A más B. Pero la altura del trapecio grande, la altura es la suma de B con A, porque es todo esto. Entonces, base mayor A, base menor B, y la altura la suma de A más B, y esto dividido entre 2. Con respecto a los triángulos amarillos, la base del triángulo amarillo, no importa quién le llame, se le puede llamar A o B. Entonces, si la base es A, la altura es B dividido entre 2. Y para el triángulo rojo, la base es C y la altura es C. O directamente podemos haber dicho, como es isósceles, C al cuadrado de un solo. Multiplicamos. En el miembro izquierdo hay un producto notable. A por A es A cuadrado, A por B es AB, B por A es AB y B por B es B cuadrado. Que es lo mismo que decir cuadrado a la primera más el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda, dividido entre 2. Ahora, aquí podemos dividir, podemos simplificar y solo me quedaría A por B más C por C, C cuadrado, dividido entre 2. Continuamos entonces. En este caso vamos a dividir o separar la fracción, es una fracción homogénea, entonces me quedaría A cuadrado sobre 2, 2AB sobre 2, solo me queda AB, y B cuadrado sobre 2 me quedaría B cuadrado medios. Esto sería igual a AB más C cuadrado sobre 2. Transponemos término, AB que se encuentra sumando puede pasar a restar al otro miembro. Y esto es igual a C cuadrado sobre 2. Simplificamos, AB con AB me queda simplemente A cuadrado sobre 2 más B cuadrado sobre 2. Y esto es igual a C cuadrado sobre 2. Multiplicamos toda la expresión por 2 para no alterar el resultado. Y aquí evidentemente 2A cuadrado entre 2 me quedaría solo A cuadrado. Más 2B cuadrado sobre 2 me quedaría B cuadrado. Y 2C cuadrado sobre 2 solo me quedaría C cuadrado. Y aquí quedaría demostrado el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. Y tendríamos una segunda demostración. Luego tenemos una tercera demostración muy parecida a la anterior, en forma de trapecio. Pero ahora, para formar el trapecio lo que vamos a hacer es, vamos a partir de un triángulo rectángulo en cualquier posición, eso no importa. Cateto base es A, cateto altura es B y la hipotenusa es C. No importa si cambia esto, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es, este mismo triángulo, igualito, lo vamos a trazar a la derecha. Vamos a duplicar, igual como se encuentra, pero hacia la derecha. Luego, lo que vamos a hacer es, este mismo triángulo lo vamos a girar una vez contra las agujas del reloj y lo vamos a poner en esta punta. Está acá. Y este triángulo de la derecha lo vamos a girar una vez con las agujas del reloj y lo vamos a colocar en esta punta también. Y tendríamos esto de acá. Entonces, este cateto A sería este de acá, este cateto B sería este de acá y el lado más largo sigue siendo la hipotenusa. Y para los triángulos de la derecha también. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá?
Si usted se fija, se me forma casi lo mismo que en el caso anterior. Acá se me puede formar un triángulo isósceles y aquí se me puede formar otro triángulo isósceles. La parte de la izquierda fue lo que hizo James Abraham Garfield, ¿ya? La parte de la izquierda. Ahora, Jaime de Lemos lo que hizo fue agregarle la parte de la derecha. Este persona era un estudiante del Instituto Framingham de Massachusetts y cuando presentó su demostración del teorema de Pitágoras en una revista de matemáticas llamada Teacher 88 en enero de 1995. Su demostración básicamente es la ampliación de lo que hizo Garfield, ¿ya? Acá se forma un trapecio de las cuales su área total, en este caso, está formado por 4 triángulos amarillos más 2 triángulos verdes. Y el área del trapecio total se puede definir como base mayor más base menor por altura entre 2. Entonces, si agarramos el área del trapecio grande, en este caso, la base mayor sería A más A, es decir, 2 veces A. La base menor sería B más B, es decir, 2 veces B. Su altura sería la suma de B con A, dividido entre 2. Realizamos el producto. 2A por A es 2A cuadrado, 2A por B es 2AB, 2B por A es 2AB y 2B por B es 2B cuadrado. Y lo tenemos. Dividimos todo entre 2 porque como todos son iguales, podemos cancelar perfectamente esto, extraer un factor común 2 y dividir. Y solo me quedaría A cuadrado más AB más B cuadrado. Reducimos términos semejantes. AB más AB sería 2AB. Entonces, el área del trapecio total es igual a A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Vamos a traer esto por aparte, porque ya se me llenó la pantalla. Y lo que vamos a hacer es trazar en limpio otra parte. Y vamos a encontrar el área, pero ahora por la suma de todas las áreas. Entonces, el área de trapecio es igual a 4 veces el área de los triángulos pequeños, más 2 veces el área del triángulo grande, es decir, los verdes. Entonces, 4 veces base por altura entre 2 para los triángulos amarillos, más 2 veces base por altura entre 2 para los triángulos verdes. Sustituyendo triángulos amarillos, su base es A y su altura es B. Por lo tanto, aquí podemos simplificar también de una sola vez y solo me quedaría 2B por altura. Más, simplificamos, 2B por altura también, simplificamos acá y solo me queda B por altura. Para los triángulos amarillos, su base es A y su altura es B. Sustituyendo, y para el triángulo verde, su base es C y su altura es C también, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, el área de trapecio por suma de áreas es igual a 2AB más C cuadrado. Entonces acá podemos igualar los dos términos o las dos expresiones que tenemos del área del trapecio. Para el primero, que nos dio A cuadrado más 2AB más B cuadrado, y para el segundo que nos dio 2AB más C cuadrado. Transponiendo término, el 2AB que se encuentra sumando pasaría a restar y esto es igual a C cuadrado. Reduciendo términos, 2AB menos 2AB, esto se cancela y solo me queda A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Y regresamos a el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto base al cuadrado más el cateto altura al cuadrado. Y aquí tenemos una tercera demostración del teorema de Pitágoras. Vamos a la demostración número 4. La demostración número 4 es un poco especial, porque hay que utilizar lo que hemos aprendido del teorema de la altura. Recuerden, el teorema de la altura. Altura al cuadrado es igual a lo que se divide la hipotenusa, ¿verdad?
Entonces, partamos de un triángulo rectángulo como el que está viendo en pantalla. Este triángulo tiene cateto A, la altura es B y su hipotenusa es C. Si con la longitud de la hipotenusa, observe, con la longitud de la hipotenusa, esto que está acá, tómelo como que si fuera un compás y nosotros trazamos una circunferencia, quiere decir que la longitud de la hipotenusa va a representar su radio. Por lo tanto, esto de aquí para acá también tiene de longitud C. Podemos formar otro triángulo isósceles a partir de eso. Esta longitud es esta misma porque es un radio. Y acá podemos formar otro triángulo más. Esta demostración que vamos a explicar, valga la redundancia, la demostró Michael Hardy, que es un profesor de una universidad de Minnesota en Minneapolis. Publicó en noviembre de 1986 en la revista College Mathematics Journal la siguiente demostración del teorema de Pitágoras y lo tituló como Behold. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si observa el triángulo, en esta vértice, hay tres vértices acá, le podemos llamar X, Y y Z, eso no importa. Su altura le podemos llamar W, y de esto podemos relacionar lo siguiente. El triángulo XWY es semejante al triángulo ZWY. Es decir, este triángulo es semejante a este de acá. Y por el teorema de la altura, recuerda el teorema de la altura. ¿Qué dice el teorema de la altura? La altura es igual a la multiplicación de la división de su hipotenusa. Y nosotros en la demostración le llamamos m por n, ¿verdad? Pero acá nosotros podemos cambiar datos. H cuadrado, que es la altura al cuadrado, realmente en letra lo tenemos como b. Entonces cambiemos, me va a quedar b cuadrado. La m para el caso representa este sector de acá. Entonces, este sector de acá es a más c. Es decir, la suma de A con C, y eso me daría M. ¿Pero qué sería M en este caso? M en este caso sería este sector del triángulo. Y este sector del triángulo lo obtenemos con, recuerden que esto es la longitud de C, porque es el radio. Entonces, si a C le quito A, me genera este sector de acá. Por lo tanto, M va a ser la suma de A con C o de C con A y N va a ser la resta de C con A. Sustituimos entonces C más A por C menos A. Desarrollamos, esto es un producto notable, es el cuadrado de un binomio, C cuadrado menos A por C más A por C menos A cuadrado, que directamente pudimos haber dicho el cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda. Es la diferencia de cuadrado. Por lo tanto, tenemos que b cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado. Transponiendo términos, el a cuadrado que se encuentra restando cambia de operación y pasaría a sumar. Y tendríamos que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Ahí tenemos demostrado nuevamente el teorema de Pitágoras, pero ahora utilizando el teorema de la altura, basándose en los triángulos semejantes al bajar una altura. Veamos la demostración número 5. La demostración número 5 es una demostración visual, no vamos a demostrar numéricamente. Algunos historiadores sugieren que el propio Pitágoras demostró el teorema con un método bastante similar al que vamos a describir a continuación. De esto obviamente no hay ninguna evidencia que así lo hiciera. En este caso, el método gráfico tiene por nombre el método de Chou-Pei-Suan-Chin, que esta demostración del teorema de Pitágoras es probablemente la más conocida y una de las más sencillas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso?
Bien, similar a una demostración que ya tenía. Vamos a trazar una línea paralela al lado del cuadrado, que corresponde a la altura, y una línea paralela que corresponde a la base del cuadrado, formándose esta figura que está viendo en pantalla. ¿Ya? De esto se pueden formar dos triángulos, porque aquí hay un rectángulo, ¿ven? Entonces se me pueden formar dos triángulos iguales y estos mismos de acá los vamos a encajetinar acá adentro. Es decir, estos cuatro triángulos son iguales. Lo podemos demostrar matemáticamente, pero esto va a ser una demostración visual. Luego me sobraría este triángulo grande, este cuadrado grande y este cuadrado pequeño. Si al cuadrado pequeño le llamamos a la base A y a la altura A, quiere decir que su área es A cuadrado. Si al cuadrado grande le llamamos a su base B y a la altura B, entonces su área va a ser B al cuadrado. Observe qué es lo que sucede entonces. Vamos a hacerlo visual. Aquí construí el mismo cuadrado que está acá. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este triángulo lo llevamos para acá. Este otro triángulo lo llevamos para arriba. Este otro triángulo lo llevamos para acá abajo. Y este otro triángulo lo llevamos hacia acá. Luego, los dos cuadrados que me quedan acá, esto sería C, que corresponde a la hipotenusa de los triángulos cuya base es A y su altura es B. Por lo tanto, la hipotenusa sería C. Significa que C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Un proceso bastante similar a la primera demostración que hicimos, solo que esta vez es una demostración más visual. Pasamos entonces a la demostración número 6. La demostración número 6 se la debemos a Bhaskara, alrededor de 1114 a 1185 de nuestra era. Fue un matemático y astrónomo hindú y en su obra dio una demostración de este teorema que vamos a estudiar. Lo que se hace es lo siguiente, vamos a trazar un triángulo, luego este triángulo lo vamos llamado ABC, lo vamos a girar una vez en sentido de las agujas del reloj y tendríamos esto, miren, solo una vez, girarlo una vez. Ahora, este triángulo lo giramos una vez en sentido de las agujas del reloj y este mismo triángulo lo giramos otra vez en sentido de las agujas del reloj. Y se me formaría un cuadrado de longitud C. Si rellenamos esta área que sobra acá, me quedaría esta figura. Entonces, un cuadrado de longitud C, miren, porque como C es la hipotenusa y todos los lados del cuadrado corresponden a la hipotenusa de los cuatro triángulos, tendríamos esto de acá. Bien, veamos la magia en qué consiste entonces. Este triángulo lo completamos aquí abajo y este triángulo lo completamos aquí abajo. Entonces, use un poco su imaginación. Aquí se forma un cuadrado, vamos a poner, y aquí está formado otro cuadrado. Y con esto ya está demostrado el teorema de Pitágoras, porque si usted nota, el cuadrado de A y el cuadrado de B. La suma del cuadrado de A con el cuadrado de B da como resultado el cuadrado total C. Pero lo vamos a hacer un poco más visual. Cuesta un poco demostrarlo, esto con papel es muy bonito demostrarlo. Observe qué es lo que sucede. Este cuadrado lo vamos a poner lo más centrado posible en el cuadrado C. Ahora, el cuadradito pequeño lo vamos a dividir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Es decir, 2 por cada lado. Y lo vamos a ir colocando en fila, uno detrás del otro. Y mire lo que se forma. Exactamente el cuadrado inicial. Esta es otra demostración
En este caso, gracias a Bhaskara en su obra de Vijnanita. Vamos a la demostración número 7. La demostración de Euclides, el padre de la geometría moderna. Euclides, recuerde que fue un matemático griego que vivió en Alejandría alrededor de los 300 a.C. y en su obra tan famosa llamada Los Elementos, que es el tratado de la matemática que mayor influencia ha tenido a lo largo de la historia, en ella se presenta todo conocimiento geométrico de la época. Se divide en 13 capítulos, llamados libros. Los 6 primeros estudian la geometría del plano y los 3 siguientes la teoría de los números. El 10º libro trata sobre los irracionales y los 3 últimos sobre la geometría del espacio. Cada libro está dividido en apartados, definiciones, postulados, nociones comunes y proposiciones. En el libro primero, proposición 47, Euclides enuncia y demuestra el teorema de Pitágoras a través del siguiente principio que vamos a utilizar. Imaginémonos un triángulo rectángulo, como este que está viendo acá. Obviamente, cateto base A, cateto altura B, hipotenusa C. Sobre el cateto base colocamos un cuadrado, sobre el cateto altura otro cuadrado y sobre la hipotenusa otro cuadrado proyectado. Entonces, Euclides dice en los triángulos rectángulos el cuadrado del lado opuesto al ángulo recto es igual a la suma de los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo recto, o sea, el teorema de Pitágoras. Esta demostración del teorema de Pitágoras se basa en la proposición primera, punto 36, que dice que los paralelogramos que tienen la misma base y altura tienen el mismo área. Así que Euclides transforma los cuadrados sobre los catetos en paralelogramos de igual área que recoloca posteriormente en el cuadrado de la hipotenusa. Haciendo esto, imagínense esto, jalemos este cuadrado hacia la izquierda. Si tiene la misma base y tiene la misma altura, su área no se modificó. Entonces, en este espacio que queda acá, voy a jalar el cuadradito rojo por la mitad. Esto es el misma área, porque si usted nota, si cortamos aquí y lo ponemos acá, justo coincide con esto. Siempre y cuando su base y su altura sean la misma, el área no se ha modificado. Ahora, esto todavía lo pudiera jalar un poquito más, acá. Y esta área es perfectamente la misma que estaba inicialmente. Ahora, con el cuadrado verde, si jalamos esto hacia acá, ahí está, se me formaría esta figura. Esto verde representa el área del cuadrado B y esto rojo representa el cuadrado de A. Y siguen siendo iguales, no ha cambiado absolutamente nada. Ahora, lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a llevar proyectado hacia el cuadrado azul, de esta manera. Y si usted nota, el área verde con el área roja me dejó un espacio de acá, que representa este espacio del triángulo inicial. Por lo tanto, si este triángulo también lo proyectamos hacia abajo, tendríamos demostrado de una manera muy creativa nuestro teorema de Pitágoras. ¿Ven? El cuadrado construido sobre sus dos catetos es igual al cuadrado construido sobre la hipotenusa. Una demostración bastante creativa. La demostración número 8 se la debemos a Henry Perigal, 1801 a 1898. Esta persona fue un corredor de bolsa británico, aficionado a la matemática y a la astronomía. En 1830 realizó una sencilla demostración del teorema de Pitágoras. Lo que hizo fue algo parecido a Euclides. Observe, si tenemos un triángulo rectángulo ABC, sobre A trazamos su cuadrado y sobre B también, y sobre la hipotenusa su cuadrado. Lo que hizo en este caso Perigal fue desde el centro del cuadrado mayor, en este caso el verde,
trazó dos segmentos, uno que es paralelo a la hipotenusa del triángulo y otro que es perpendicular al triángulo. Es decir, esta línea que se ubique justo en el centro, pero que sea paralela a la hipotenusa, acá. Y una línea perpendicular, es decir, que forme 90 grados, pero que pase justo por el centro. Entonces se forman cuatro figuras que está viendo acá, separadas. Vamos a colocar, son estas cuatro, y de manera muy estratégica lo que hizo fue colocarlo como que si fuera un rompecabezas dentro del cuadrado azul. Es decir, esta pieza la colocó acá, esta otra pieza la colocó acá, esta siguiente pieza la colocó aquí y la última pieza la colocó acá. Y si usted se fija, lo único que sobró fue un cuadrado equivalente al cuadrado de la base. Otra demostración bastante creativa, en este caso de Henry Perigal. Vamos a la demostración número 9, y en este caso la demostración 9 se la debemos a Frank Burke en 1942 hasta 2007. Este personaje fue un profesor de matemáticas en la Facultad de California. En 1996 publicó una elegante demostración del teorema de Pitágoras basada en semejanza de triángulo. Para ello tomó un triángulo cualquiera, lados A, B y la hipotenusa C, y lo que hizo fue encontrar sus triángulos semejantes. Por ejemplo, pongámosle valores. Si esto fuera 3, 4 y 5 como el triángulo original, lo que hizo Frank Burke fue ampliar el triángulo multiplicando cada lado por su lado. Es decir, formó tres triángulos distintos. A este triángulo primero lo multiplicó, por ejemplo, por la hipotenusa. Imaginen 3, 4, 5. Entonces, si este es 3, 4 y 5 y lo multiplica por 5, hace el triángulo 5 veces más grande. Es decir, esto ya no es 3, sería 15. Esto ya no es 4, sería 20. Y esto ya no sería 5, sería 25. Es decir, lo que hizo fue multiplicar el triángulo en primero por su hipotenusa. Es decir, por C. Entonces, se forma un triángulo más grande, semejante al original, donde si lo multiplicamos cada lado por C, me quedaría AC, sería este lado, BC sería este de acá, y C por C, que sería C cuadrado, este de acá. Póngale valores y puede hasta construirlo con una regla y compás. Luego, este mismo triángulo lo amplificó, o también se puede simplificar, porque si se divide también da el mismo resultado, pero ahora por el cateto base, es decir, cada lado del triángulo original lo multiplicó por el cateto base. Retomemos el ejemplo. Si este es un triángulo de 3, 4 y 5, quiere decir que este cateto es 3. Entonces, si multiplicamos todo por 3, el cateto sería 9, este cateto sería 12 y la hipotenusa sería 15. Y me quedará un triángulo relativamente más grande que el original. Es decir, algebraicamente, A por A, lado A cuadrado. B por A, lado B por A. C por A, hipotenusa, CA. Y lo mismo hizo con su tercer lado. Amplificó mediante triángulo semejante, multiplicando todo el triángulo original por la longitud de B. Es decir, si B era 4 en el ejemplo de 3, 4, 5, este cateto ya no era 3, era 12. Este cateto ya no era 4, era 16. Y la hipotenusa ya no era 5, sino que era 20. Y se forma un triángulo ligeramente más grande que el original. Donde, si multiplicamos A por B, este lado se llama AB, B por B, este lado se llamaría B cuadrado, y B por C me quedaría BC o CB. Y lo que hizo fue jugar un poco con geometría. Si usted observa, AC corresponde
AC, o sea, esta longitud es esta de aquí. Luego, BC corresponde a este BC. Por lo tanto, la longitud esta del triángulo rojo corresponde a esta longitud del triángulo anaranjado. Luego también tenemos que AB corresponde a la misma de BA. Por lo tanto, AB y BA, esta longitud es la misma que esta. Y lo que hizo fue condicionar los dos triángulos dentro de este triángulo grande. Como son triángulos semejantes, según la demostración de Pitágoras, estos dos triángulos tienen que caber exactamente dentro de este triángulo grande. Intentemos encajarlo. Para encajarlo lo que vamos a hacer es, el triángulo BC, el lado BC es este. Entonces lo que hay que hacer es girarlo contrario a la aguja del reloj y que el lado BC coincida con este lado BC. O sea, de esta manera. Este triángulo, si lo giramos contrario a la aguja del reloj y lo encajamos, me queda acá. Ahora, este triángulo, lo que quiero es coincidir con, en este caso, AC. Por lo tanto, si AC es esto, lo que hay que hacer es girarlo contrario a la aguja del reloj y después 180 hacia el otro lado. Repito, girarlo contrario a la aguja del reloj y después 180. Entonces se genera esto de acá. Y si usted observa, coloquemos de su lado, este sería B cuadrado, el A cuadrado sería la altura y el CB sería la hipotenusa. Para el triángulo anaranjado, el A cuadrado sería esto de acá, el BA sería la altura, BA y AB es lo mismo, y CA sería su hipotenusa. Y si usted se fija, coincide perfectamente con la amplificación del triángulo por C, porque observe cada lado, A por C, CA, B por C, BC, y C por C, C cuadrado, solo que C cuadrado, confirmadísimo, es la suma de A cuadrado con B cuadrado. Por lo tanto, quedaría demostrado el teorema de Pitágoras. Y como demostración número 10, vamos a hacer la clásica, la construcción de cuadraditos. Partamos del triángulo más famoso, 3, 4, 5. Sobre la base se construye un cuadrado, sobre la altura se construye otro cuadrado y sobre la hipotenusa se construye otro cuadrado. Si el cuadrado de abajo tiene de longitud 3, quiere decir que acá se me van a formar 9 cuadraditos de igual longitud. Es decir, 3 por 3 es 9. Si este cuadrado tiene de base 4, significa que se me van a formar 16 cuadraditos de igual longitud. Y el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Significa que aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Estos 25 cuadraditos van a quedar justo aquí adentro de la siguiente manera.
lo que quedaría demostrado: la hipotenusa o el cuadrado de la hipotenusa es igual al área de los cuadrados construidos sobre los dos catetos. Se ve cómo perfectamente encaja sobre la hipotenusa. Esto sería todo y nos vemos en la siguiente clase.